Sean todos bienvenidos de las diferentes comunidades parroquiales y los hermanos también desde la Italia, ¿verdad? Bueno, eh, este tema que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? En realidad no debería ser yo, sino uno de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, me lo han pedido y con gusto comparto con ustedes algunos pensamientos, ¿verdad? Lógicamente es a la luz de Pentecostés, nuestra fiesta de la sociedad renovada. Le he llamado papel de laico en la actualidad, retos, desafíos a la luz del evangelio, imposible abarcarlo todo, ¿verdad? Bien, es un tema de reflexión bello y también comprometedor, pero en realidad deben ser ustedes, los laicos, quienes se deben hacer esta reflexión preguntándose cuál es su lugar en el mundo, en tu mundo personal, familiar, laboral, estudiantil, académico, cada día en la actualidad, ¿no? Yo solo trataré de recordar algunos aspectos a partir del Evangelio y tal vez lo que pienso como sacerdotes, o sea, algo de lo que yo esperaría de ustedes, laicos, como miembros de este pueblo de Dios, siguiendo toda la enseñanza del concilio, especialmente Lumen Gentium. Trasladémonos un poquito al Evangelio. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús y en qué se desempeñaban? No voy a leer los textos bíblicos, nada más cito algunos. ¿Eran pescadores? Basta ver Lucas 5, del 1 a 7, Mateo 4, de 18 al 22 y otros. ¿Eran hombres de campo? Trabajaban a la tierra. Lucas 6, 43 al 49, Marcos 13 al 20. Eran mujeres de hogar, comenzando por la Virgen María, María Magdalena. Y el Evangelio dice otras mujeres que ayudaban a Jesús con sus cosas para que Jesús se desenvolviera normalmente. Todo esto se deduce de las parábolas que Jesús utiliza. Lo que observamos en el libro de los mismos Hechos de los Apóstoles cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia por primera vez, capítulo 2, verso 1 y siguientes. Ahí estaba María, estaban los apóstoles. Los apóstoles representan a toda la comunidad y María Santísima estaba allí. Preguntémonos, ¿dónde vivían ellos su condición de seguidores de Jesús? La gran mayoría no dejaron de desempeñarse en el oficio que tenían. Pescadores, campesinos, amas de casa y quién sabe qué otras profesiones que no conocemos. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo fue su manera de vivir que cambió radicalmente, su motivación, su manera de ver el mundo, la manera de entender su vida en relación con Dios y con los hermanos. Fue una experiencia de vida humana, de sociedad renovada. Es que cuando pensamos en los discípulos del Señor, normalmente pensamos y hasta hablamos que fueron llamados los apóstoles y pastores. Pero hay que tener en cuenta que detrás de ellos o al lado de ellos habían familias y habían otros tantos. Eran laicos como ustedes, ¿verdad? No todos fueron pastores, no todos fueron apóstoles en cuanto a ministros, ¿no? Ciertamente el ministerio apostólico, sacerdotal, pastoral, es fundamental en la vida de la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Es un ser vivo. En el caso nuestro, iglesia peregrina. Y en el caso nuestro, esta iglesia está formada por todos ustedes, laicos, religiosas, religiosos, consagrados y nosotros los pastores. Y esperamos disfrutar de la vida nueva en la eternidad, la iglesia celestial. Pero pónganse a pensar que la inmensa mayoría de los miembros de la iglesia son ustedes los laicos, casados, solteros, profesionales, no profesionales, pobres, ricos, medianamente, etc. La gran mayoría de los miembros de la iglesia
son ustedes. Por eso a la iglesia también se le llama pueblo de Dios. Los responsables de la iglesia somos todos, cada uno de acuerdo a su condición de bautizado o de consagrado. Pero en el caso de ustedes, están llamados a vivir comprometidamente su fe en el lugar donde están, estudian y trabajan. No se trata de ser clericalistas ni santulones, diríamos nosotros los hijos, ¿verdad? Sino que sean diferentes en medio del montón. Y se puede ser diferente. Se puede ser diferente. Y es necesario que sean diferentes. No que se les suba, no que se les suba el calor a la cabeza, pero sí que sean diferentes en medio de este mundo, siguiendo las parábolas del Evangelio, fermento, luz para los demás. Que realmente su vida diga algo a los demás, que de algún modo también cuestione a los demás en la sociedad que vivimos. Sean ustedes motivación, esperanza de algún modo. Por ejemplo, si usted está en medio de un ambiente ateo, que los demás vean en usted una persona comprometida en las cosas buenas con ellos, pero con una motivación distinta. Es una motivación que brota desde usted, desde lo más íntimo de su vida, allí donde solamente Dios puede entrar y vivir. Ese Espíritu de Dios que lo transforma todo. Pero que usted es capaz también de ser contrario a aquel pensamiento y acciones que son contrarias a la vida. Hoy esto es un reto, es al mismo tiempo un desafío para todos, pero de una forma particular para ustedes, porque ustedes están en medio de un mundo humano al que nosotros llegamos de otra manera, pero ustedes están allí todos los días, comenzando por su familia. Muchas veces en las mismas familias se ve un ambiente ateo, antivida de parte de hijos o de nietos de ustedes mismos, ¿verdad? Que si está en política, cosa que es obligación, de acuerdo como lo que dice el Papa, pero la verdadera política, no se dejen embarrar por la corrupción, aunque eso signifique no tener oportunidades de puestos más altos o que signifique no llegar a tener más dinero ni prestigio. De todas maneras, de ustedes y de mí no se espera prestigio, se espera testimonio, se espera gozo, se espera alegría en el Señor, porque somos testigos del resucitado, guiados, iluminados por el Espíritu Santo. Que en su familia sean capaces incluso de decir sí o no cuando tengan que hacerlo entre sus miembros, ante sus hijos. Que como matrimonio lleven también las cosas en forma dialogada, de tal manera que en la familia no se vean dos autoridades, un muy serio en muchas familias, dos autoridades y muchas veces contrarias, sino que padre y madre sean una autoridad ante sus nietos e hijos. Y para ser una sola autoridad necesitan dialogar. Ese es otro reto del día de hoy, saber dialogar. Hoy hay muchos que dicen que dialogan, pero mentira, porque nada más oyen, no escuchan, no atienden. Y nosotros tenemos un gran modelo de un hombre de diálogo, comenzando por el Papa Pablo VI, San Pablo VI, hoy el Papa Francisco. Si son jóvenes, con todo su dinamismo e inquietudes y preparación intelectual, sean auténticos, honestos en su búsqueda humana, una búsqueda humana que en el fondo es cristiana también, porque ustedes son discípulos de Jesús. Que sean como luz que ilumina en medio de la oscuridad, en este caso en medio de la diversidad e incluso contrariedad.
Hoy es un reto para ustedes jóvenes como hijos y como estudiantes. Claro que hay muchas cosas bellas, maravillosas en este mundo humano que nos rodea, pero aún así están llamados a ejercer la dimensión profética de su condición bautismal. Valorar todo lo bueno, apoyarlo, enriquecerlo. Pero también como profetas también es necesario denunciar muchas situaciones que están pasando en el mundo de hoy. Unidad de vida. Cómo vivir en comunión, a ejemplo de unidad. Tienen el reto de dejarse transformar por Cristo resucitado y de transformar su vida y de la realidad que los rodea. Pero no se trata de transformar a un país, sino el metro cuadrado donde usted vive, su familia, su trabajo, etcétera. Y así están colaborando en la transformación del mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si además sirven en lo específico de una parroquia, Yo les invitaría que se cuestionen. ¿Saben por qué? Y con todo cariño, pero también claridad se los digo. Porque concretamente he visto en algunos de ustedes un poco de flojedad. Es decir, que son un poco flojos, hasta en cosas muy sencillas de servicio en su parroquia. Eso no puede ser. Dentro de las limitaciones del caso, pero veo que a alguno de ustedes o alguna está insistiendo, llamando, recordando cosas que cuando a uno se le ha invitado, se le ha dicho, no deberíamos de estar esperando que nos sigan insistiendo, porque un vivereín tiene que distinguirse por su espíritu de servicio para hacer luz en medio de los demás. Vivir en Cristo, en la iglesia, en el mundo. Pido, ruego al Espíritu Santo del Señor resucitado y del Padre Celestial les motive a todos y a cada uno de ustedes, les guíe en ese bello lugar de laicos, miembros de la Iglesia, en medio del mundo. Mi oración y mi abrazo para todos ustedes. Amén. Muchas gracias. Agradezco mucho a José Luis por este encuentro que se está realizando este día. Es verdaderamente un gran don de Dios. ¿No? En este momento estamos en contacto de muchas partes del mundo. Es veramente un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Agradezco mucho al Padre Luis, lo que nos ha dado, sus palabras son muy importantes. E igualmente agradezco a Guatemala que está presente, algunas de Italia igualmente están presentes. Lo que estoy hablando ahora, lo que pienso de decir a ustedes, es poca cosa delante de lo que estoy escuchando. Creo que hoy es la fiesta hoy en esta semana estamos con la iglesia, nos está regalando una gran fiesta. Domingo pasado la fiesta de Pentecostés, hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, que es una fiesta de la iglesia grande, es un modelo para nosotros. En realidad, nosotros tenemos dificultad a comprender el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del Espíritu Santo y de su presencia hoy en este mundo, en este momento particular que estamos viviendo. No logramos acoger su acción en nuestros asuntos humanos, aquellos diarios, los que nosotros vivimos sin manifestaciones sorprendentes. En verdad nos acompañan muchas preguntas. Como cristianos estamos seguros en la fe que en los eventos más comunes el Espíritu Santo conduce la historia.
Los amigos son de las personas, de las comunidades. El Espíritu Santo conduce la historia milenaria del universo y toda la creación. Al mismo tiempo, siempre estamos en búsqueda y queremos comprender más para entrar y amar más el su misterio. Hoy nos preguntamos de hoy, ¿qué quiere decir ser comunidad renovada, animada por el Espíritu de Dios? La primera cosa que reconozco es que Jesús mismo que pide por nosotros el Espíritu. Es una gran cosa esta. Es Jesús que está pidiendo por nosotros el regalo del Espíritu Santo. Nel Evangelio, de modo particolare nel Evangelio di San Juan, se nota como Jesús invoca el Espíritu por los discípulos, podemos decir para nosotros. Lo pide, lo promete y nos asegura que estará en medio y dentro de nosotros para acompañarnos. Hoy nos está acompañando. Nel Evangelio al capítulo 14 dice así: Yo pediré al Padre, os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os les enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. Al capítulo 16. Cuando venga en él el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará a vosotros. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre mío, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Jesús, le hemos escuchado, habla del Espíritu de la verdad. Se trata de un título que seguramente merece mucha reflexión, mucho estudio. En este momento comunico solamente algunos pensamientos. Nosotros en realidad no sabemos la verdad del Espíritu, o mejor, el Espíritu de la verdad, pero podemos captar las acciones que le hacen en nuestro favor. En efecto, la pregunta del significado que cada hombre tiene dentro de sí mismo concierne la verdad de la existencia, de la vida, de las cosas, de los eventos que nos ocurren, de nuestro futuro. Reconocemos que no sabemos hasta el final la verdad de todo lo que existe o que sucede bajo nuestros ojos. Por eso, y ahora, Jesús pide por nosotros esta luz. Y al mismo tiempo, es Él que nos está iluminando. También Pilato preguntó a Jesús. Cuando Jesús dijo que vino para dar testimonio de la verdad, Pilato preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para nosotros? Sabemos que Jesús dice de sí mismo, yo soy la vía, la verdad, la vida. Es Jesús la verdad, es Jesús la vía, es Jesús la vida. Es importante para nosotros conocer a Jesús para aprender la verdad. La primera iluminación y la primera verdad que recibimos concierne al hombre en sí mismo. También el salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que te recuerde de él? Preguntémonos en este tiempo, viendo.
Hoy nosotros estamos viviendo una fuerte crisis antropológica sobre quién es el hombre en sí mismo, el hombre en relación con la creación. Es un momento difícil que la humanidad está viviendo hoy. Pero no quiero detenerme sobre esto, sino que recordar que nosotros somos depositarios de una verdad que quizás no conocemos bien, y que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, solamente en él, porque en él encontramos su significado más auténtico. En Jesús podemos encontrar la verdad, y este es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu que nos ilumine sobre la dignidad del hombre, nos dice la verdad sobre nuestra vida, sobre la vida de todos los hombres que viven en el mundo. La segunda consideración es que cada persona humana es relación. Solo en las relaciones, en efecto, cada uno de nosotros se define y se califica. No podemos hablar de personas humanas, sino en la relación que ella tiene con otras personas, con los demás. Esto podemos constatarlo a nivel humano, a nivel social. De esas relaciones nace, en efecto, el significado de comunidad, y de aquí deriva la importancia de la comunidad, de un nosotros que se estructura como necesario para nuestra humanidad. Para existir, nosotros necesitamos de los demás, de los otros. Necesitamos de la comunidad. Nosotros cristianos, del momento que creemos en el valor de cada criatura humana, damos un significado particular a las relaciones humanas. Creemos, en efecto, que la dignidad de la persona surge da su ser imagen de su creador y que ella encuentra su plenitud de significado nella encarnación del Hijo de Dios, en su misterio de salvación. La encarnación de Jesús, podemos decir con gran fe, nos introduce en la relación trinitaria. Podemos decir que Jesús Cristo, el Hijo de Dios, existente en el corazón de la Trinidad, que en sí misma es relación, encarnándose, amplía esta relación con el hombre y lo hace partícipe. El hombre goza así de la misma dignidad divina. En el Congreso Nacional del 2000, don Nicola, nuestro fundador, don Nicola Giordano, en su relación, así se expresó poniendo una relación entre Dios Trinidad y la humanidad, explicando por nosotros. Dios parte de la unidad y se manifiesta en la correalidad. El hombre, y por él toda la sociedad entera, debe partir de la correalidad para alcanzar establecerse en la unidad. Está delineado así el camino inverso que corresponde a la humanidad. Las relaciones existentes entre los hombres debe entender como un coro armonioso en la medida de las relaciones existentes entre los tres, la medida del amor. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu es amor. Dios no es soledad, sino comunión, comunidad, una comunidad que vive el amor. La comunidad humana, y en manera particular una comunidad cristiana, debe ser el reflejo de la Trinidad, de las relaciones que están en las tres personas. Prácticamente la pregunta es esta: ¿cómo
deben ser estas relaciones entre nosotros, entre los hombres. El Espíritu nos ilumina. Jesús, dirigiéndose a los discípulos, comunica un método, cómo vivir las relaciones humanas. Vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. El estilo que nos enseña Jesús es la fraternidad, como fundamento de una verdadera comunidad. Podemos decir que la humanidad entera es una cadena incesante de generaciones en que todos los hombres son a semejanza uno del otro y todos son a imagen de Dios y orientados a la conformidad con el Hijo. Son diferentes, pero complementarios, siempre, en todo caso, en relación, como las voces en un coro armonioso. También sabemos muy bien, lamentablemente, que esas relaciones son amenazadas continuamente del egoísmo, del odio. En estos días las noticias que estamos recibiendo son tremendas. Todo esto nos hace perder el gusto de la fraternidad. Por eso Papa Francisco invoca la cultura del encuentro, indispensables en las relaciones, en la fraternidad. Esto es para nosotros un compromiso fuerte. La Sagrada Escritura, Jesús nos ha dicho, vosotros sois todos hermanos. Y San Juan, nella primera carta de San Juan, nos explica así. Hijos míos, no amemos de palabras ni con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante de Él, aunque nuestra conciencia no nos condena, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios. Y lo que pidamos, lo obtendremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Este es su mandamiento, que creemos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos uno a otros, según el mandamiento que nos ha dado. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. Y de este conocemos que nos vive en nosotros, del Espíritu que nos ha dado. A comentario de este texto, San Gregorio de Nissa nos dice: Cristo amonesta a sus suyos a encontrarse siempre unidos en las soluciones de las cuestiones, en las evaluaciones del bien de hacer un corazón solo y un alma sola, y a estimar esta unión lo único bien. A curarse nella unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, a ser un solo cuerpo y un solo espíritu, a corresponder a una única vocación, animados por la misma esperanza. Y por eso el santo nos dice: sería mejor referir textualmente las palabras del Evangelio, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nosotros, hoy, como comunidad cristiana,
como comunidad de Viverein, para ser renovados por el Espíritu, animados por el Espíritu, debemos vivir este estilo de vida. Debemos descubrir el valor de las relaciones fraternas. Os doy un mandamiento nuevo, que os lo améis lo uno a los otros. Como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. De este todo conocerán que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esta es la voluntad de Dios, que obrando al bien, como hombres libres, honorad a todos, amad a todos los hermanos, temed a Dios. Esta es la primera carta de San Pedro. El apóstol San Pedro nos dice que tenemos que obrar el bien como hombres libres, libres de la libertad de Jesús. Al segundo punto, caminar fraternamente juntos a los otros, investigando, viviendo, luchando para construir la verdad sobre el hombre y sobre las relaciones humanas. Si las relaciones no están bien, nosotros con nuestro testimonio podemos cambiar el estilo de los demás. Por eso es importante, sea como comunidad, sea como personas, que vivimos esta realidad. Tenemos que esforzarnos cada vez más para alcanzar a la comunión plena. Con el movimiento Viverein sabemos, encontramos en la Sagrada Escritura el modelo cómo podemos vivir. En Hechos de los Apóstoles está escrito así, presentando el modelo de la comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan, en las oraciones, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Esto es el modelo para nosotros. Ser fiel a la enseñanza de los apóstoles. Para nosotros la enseñanza es la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. Hacer siempre el bien, como comunidad. Tenemos que hacer siempre el bien en comunión con los demás, siempre. Vivir una vida de familiaridad con Jesús y Eucaristía. Domingo próximo el Corpus Christi, ¿no? Por eso es una gran fiesta igualmente. Tenemos que nutrirnos de Jesús y Eucaristía. Transformar su propia vida en la casa de oración como presencia viva de Dios, donde todos pueden encontrar paz y descanso. Gozar el favor de los demás en aquella dimensión social, esta es una dimensión social, que quiere decir hacer las relaciones humanas positivas y fecundas, e en línea con el Evangelio, como nos ha dicho Padre Luis. Tenemos que vivir concretamente el Evangelio como cristianos comprometidos al trabajo, a la familia, en la calle, donde vivimos, donde estamos. En síntesis, podemos decir, para ser comunidad renovada, yo digo, animada siempre por el Espíritu, podemos y tenemos que empeñarnos a ser unidos para hacer el bien. El bien se puede hacer a nivel personal, pero se puede hacer igualmente a nivel comunitario. Caminar juntos, animados de las mismas certezas y de la misma esperanza. Y la nuestra esperanza es Jesús,
Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Ser levadura de novedad de vida en todos los entornos, incluso donde es más difícil dar testimonio, como ha dicho el padre antes, ¿no? Hay ambientes difíciles donde no hay personas que son cristianos. Verdaderamente en este lugar tenemos que dar nuestro testimonio. Vivir la alegría y la audacia del testimonio. Experimentar la alegría de ser parte de una comunidad viva. Vivere in tiene que ser, creo que sea, que es así, es una comunidad viva y dinámica, en la búsqueda de ser imagen de la Santísima Trinidad, reflejo de la Santísima Trinidad, propiamente como Jesús y como María hoy, en el mundo de hoy. Gracias. Entrar en el tema que es María en la evangelización a la luz de Pentecostés. Claro, este es un tema para hacer una tesis doctoral, pero yo voy a agarrarme de la mano de don Nicola y voy a comenzar con unas palabras de él en la introducción de su libro En la Escuela de María. Y leo, sí, siempre me ha gustado caminar por el camino humano, querido María, y grande de todos los tiempos. El verdadero sueño de Dios, la que encontró gracia en Dios. El verdadero modelo de todo hombre es la doncella de Nazaret, María, una mujer sencilla, humilde, bella, silenciosa, fuerte. Insuperable en generosidad, inalcanzable en bondad, amada por Dios, que parecería un sueño. María de Nazaret no es un mito, es una figura imitable, es una auténtica medida del hombre. Cuando alguien, de hecho, se deja poseer totalmente por Dios, en lo más profundo de su ser, permanece virgen como María. Un día será esto realidad. La humanidad debe redescubrir su rostro en el de la siempre virgen, toda santa Madre de Dios. Este sueño, deseo, será realidad cuando los hijos sepan estar con la Madre, en el cenáculo, esperando el espíritu de amor que transforma y haga a todos como Cristo. Estas son palabras de don Nicola. Y te voy a, en dos pasajes del Evangelio, bueno, uno del Evangelio y otro de los Hechos de los Apóstoles, en esta reflexión sobre María en la evangelización, porque no, pues sería larguísimo empezar con toda la vida de María. Y voy a citar el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, 25, 27, y dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana, y la hermana, perdón, de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto al discípulo que amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Jesús anuncia ya el nacimiento de una nueva familia escatológica, su iglesia. Su reino es una unión familiar. Sus discípulos van a tener al mismo padre que él tuvo y a la misma madre, siendo plenamente hermanos y hermanas entre sí. Este discípulo acogió a María en su casa, como todo cristiano, como madre en nuestro corazón. Sobre este pasaje vuelvo a citar palabras de don Nicola. Cuando Jesús en la cruz confió al apóstol Juan a su madre, ciertamente no solo confió a Juan, sino en él y con él a todos aquellos apóstoles que él había elegido y que lo habían seguido abandonando todo. En el momento de la muerte de Jesús, todos los apóstoles habían experimentado un momento de gran desconcierto. El mismo Jesús había dicho que se escandalizarían de él al presenciar sus sufrimientos. Pedro, impulsado por el amor al maestro, había tratado de disuadirlo. No razonó con los criterios divinos, pero inmediatamente después de la muerte, todos los apóstoles habían regresado al amor del Padre. Y nuestro camino de fe
está unido de manera indiscutible a María desde el momento que los da como madre. Nos dice ahí a tu madre. Y estas palabras tienen un valor como de testamento. Nos da al mundo una madre, no vamos solos en este camino de evangelización. Desde ese momento, la Madre de Dios se ha convertido en Madre nuestra. En aquella hora en la que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, como podríamos asemejarlo al momento que vivimos actualmente, donde nos rodea el dolor, la incertidumbre, la frustración, la muerte, ¿verdad? Donde nos rodean las malas noticias, las posibles guerras. Dice, Jesús les confió a aquella que fue la primera en creer y cuya fe no decaería jamás. Y entonces la mujer se convierte en madre en el momento en que pierde a su hijo divino, pero gana a los hermanos, a los hijos. Y su corazón herido se ensancha para acoger a todos los hombres buenos y malos, y los ama como los amaba Jesús. Y esta compañía, en esta evangelización, en esta misión que tenemos, en este vivir de acuerdo a nuestra dignidad, es la compañía de la Madre de Dios. Aquella mujer que en las bodas de Caná había cooperado con su fe en la manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, que en el Calvario mantuvo encendida la llama de la fe en la resurrección de su Hijo, a pesar de que pues, las circunstancias eran totalmente adversas y de desesperanza. Y comunica esta fe con afecto materno a los demás. María se convierte en fuente de esperanza y de verdadera alegría desde el inicio de la Iglesia. La obra de María en el Calvario, ¿verdad? Regresemos al cenáculo por un momento donde estaban reunidos los apóstoles con María en espera del Espíritu Santo, fiesta que acabamos de celebrar. Los apóstoles formaban ahí la primera iglesia y María era la madre de esa iglesia. ¿Cómo no iba a estar ahí? Voy a leer el texto de Hechos de los Apóstoles 1, 12, 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático, a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el Alfeo, Simón de Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. El texto bíblico son apenas unos versículos del capítulo 1, y es un pasaje muy, muy pequeño en un contexto muy grande, en un contexto que después, posterior a la ascensión, están orando para la venida, esperando la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Son apenas 2 versos, pero en su verdad nos indica que es un pasaje pues denso, profundo, con grandes perspectivas y para nosotros especialmente con mucha esperanza, para cada uno de nosotros, porque perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús. De don Nicola tenemos esa enseñanza de estar de la mano de la madre, de lo que haga la madre, de cómo quiso la madre. Y voy a citarlo nuevamente en uno de estos pasajes de este libro de la escuela, donde habla justamente de los apóstoles en el cenáculo. María. Los apóstoles habían regresado en el amor al Padre. Todos se habían encontrado en el corazón de María, la madre. De hecho, una auténtica madre sabe comprender las deficiencias de sus hijos. Y María sabía bien que los apóstoles habían huido, habían estado confundidos y asombrados. No se habían alejado de Jesús. Incluso Pedro, el apóstol fuerte y valiente, la futura roca de la iglesia, lo había negado. Pero inmediatamente volvió a llorar sobre el corazón de su madre. Y esto lo dice la tradición. María, por la misión explícita de Jesús, se convierte en la madre de los apóstoles. Una madre es necesaria en la vida de todos y especialmente en la de una familia. La madre de Jesús es indispensable para todos los hermanos de Jesús y sobre todo para aquellos que tienen la tarea de continuar su misión. María sigue siendo madre de los apóstoles, incluso cuando cada uno de ellos desea ampliar el horizonte de su camino para ir a todas partes, como dijo Jesús, para dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en el mundo entero. Esto es lo que hizo María cuando, siendo la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Santa Isabel.
María es la que guía los pasos de los apóstoles, la que allana el camino y la que sostiene y ayuda a todos. Y ahí termino de citar a don Nicolás. Contemplemos a esta primera comunidad cristiana reunida en oración a la espera del Espíritu Santo, con miedo, temerosos, confundidos, ¿verdad? Hasta incrédulos, pero unidos en oración. El Señor Jesús les ha prometido el Espíritu Santo. Y en esa convocatoria están presentes los apóstoles y con ellos los discípulos y varias mujeres, pero ante todo María, la Madre de Jesús. Podríamos reflexionar este pasaje desde muchos aspectos, pero voy a tomar solo dos de ellos. Uno, la misma presencia de María y su unión con los discípulos en la plegaria. Ella está ahí presente en medio de la comunidad, pero no preside, porque sabe que el que preside es Pedro. No podría hacerlo, porque la que en sus gestos y palabras nos ha indicado siempre a su hijo como cabeza, no podría haberlo hecho porque ella misma ha dicho que es la esclava del Señor, la Virgen Santa, la que en el Magnificat dice que el Señor ha hecho grandes cosas en ella, humilde esclava, porque Él se ha fijado en la humillación de su esclava. Y ahí está ella presente, no en lo sino perseverando en oración. ¿Qué habrá significado para los apóstoles la presencia de María cuando aún les asaltaban dudas sobre la misión que su maestro les iba a encomendar? Pero ahí está ella presente como lo estuviera en los hechos trascendentales de la vida de su hijo. Y también está presente en nuestra vida. No lo olvidemos. Tenemos una madre del cielo que nos lleva a su hijo. Una madre que sabe lo que estamos sufriendo. Ahí está ella presente. No se ha retirado a contemplar en la soledad los acontecimientos de la Pascua, ni a llorar su dolor de haber perdido al hijo. Está acompañando a los discípulos de su hijo, los está fortaleciendo. Su presencia es la que impacta, la que fortalece, la que anima. Simplemente ella está ahí con ellos. La Virgen Santa está presente. ¿Por qué? Ella acompaña a los apóstoles y a los demás discípulos en la plegaria común, en la oración, en la anhelante espera del Espíritu Santo, en la preparación y disposición a la obra de sus hijos, a la obra de su hijo, perdón, que es el envío de su Espíritu. La Virgen Santa se convirtió en una hija predilecta de la comunidad, la que hace compartir con los demás miembros de Cristo la espera y la plegaria. Perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús. No olvidemos esa frase que nos debe animar en los momentos quizá más difíciles, más solos, y en estas fiestas que mencionaba Marisa, para prepararlas. Preparamos la fiesta de hoy, la Santísima Trinidad, preparamos el cuerpo y la sangre de Cristo, esa presencia real. Lo tenemos ahí, podemos acudir a Él cuantas veces necesitamos, si no espiritualmente. Ciertamente María no pertenece al grupo de los apóstoles, pues no ocupa un lugar jerárquico, pero es una presencia activa y animadora, primera en la oración y en la esperanza de la comunidad. María es madre y alma de la iglesia naciente. Por eso acabamos también de celebrar la fiesta el lunes pasado de María, Madre de la Iglesia. Y esa presencia de María en el cenáculo es solidaridad activa con la comunidad de su hijo. Es tener presente primero cuál es la misión del hijo, qué fue lo que su hijo vino a hacer. No estar pendiente de su dolor y de su egoísmo como madre, sino saber que la iglesia y que esos discípulos eran más grandes que su propio dolor o su propia vida. María es una mujer de espíritu. María, la vida de María está marcada por las intervenciones del Espíritu Santo. El Espíritu fue quien la cubrió con su sombra y obró en ella. El Espíritu santificó a Juan Bautista en el seno de su madre Isabel. María e Isabel se llenaron entonces del gozo del Espíritu. Y el Espíritu también reveló al anciano Simeón la misión de su hijo Jesús y le profetizó a María la espada de dolor. Todo esto habría venido a la mente en esos momentos de oración en el cenáculo. Por lo tanto, toda la vida de María se desarrolla con la fuerza del Espíritu. Y al recibir en Pentecostés una vez más María, el Espíritu Santo, recibe la fuerza para cumplir lo que adelante en la historia de la salvación. María, Madre de la Iglesia.
Todo su amor y todos sus desvelos son ahora para los apóstoles y los discípulos de su Hijo, para su iglesia, que es la continuación de la obra de Jesús. Y todos sus desvelos son para ahora, para con nosotros, que estamos empeñados en llevar este mensaje, en recordar a los demás la dignidad de hijos de Dios, en recordar ese amor infinito y eterno que Dios nos ha tenido a todos y a cada uno. Singular, perfecto, infinito. Le dé la palabra y goza con los avances del reino que le irán contando los apóstoles y los discípulos en esos días, y sigue sufriendo con los dolores de la persecución y las dificultades apostólicas. Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre aquella comunidad cristiana congregada en el cenáculo, marca el comienzo de los hechos de los apóstoles y el comienzo de la evangelización, de la difusión y propagación de la iglesia. Por lo tanto, ella está en el comienzo, está en el intermedio y está ahora siguiendo la difusión y la propagación del mensaje de su Hijo Jesucristo. Este crecimiento y expansión eran debidos a la fuerza del Espíritu y siguen siendo debidos a la fuerza del Espíritu. Y nosotros, como los apóstoles, no tenemos más que dejarnos llevar, más que ser dóciles y estar disponibles, quitar el egoísmo, la comodidad. María estará presente también con su oración y con su fe. Y lo mismo que participó en la formación de Cristo en Nazaret, participa ahora con su presencia orante en el nacimiento, expansión de la iglesia y en su misión evangelizadora. El poder de Dios y la fuerza del Espíritu Santo no se han disminuido. Voy a citar a don Nicola nuevamente, ¿verdad? Que habla tan claro sobre esa presencia de María. Y dice, la presencia asidua de María en la vida de los apóstoles queda demostrada por el hecho que después de la ascensión de Jesús al cielo, todos los apóstoles, obedeciendo el mandato de Jesús, se reunieron y esperaron la venida del Espíritu Santo, que los hizo auténticos testigos de Cristo. La Escritura dice que los apóstoles todos en el cenáculo junto con María, la Madre. Por eso nos gusta llamarla Madre del Cenáculo. Aunque más que Madre del Cenáculo, María es plenamente Madre de los apóstoles reunidos en el cenáculo. Y ahí termina la cita de don Nicola. Y yo los invito a que María sea también la Madre de nosotros, apóstoles, en los cenáculos, en los grupos, en cada actividad. Y ahora sacamos el segundo rasgo de la presencia de María con todos los apóstoles. María es la evangelizadora desde el primer momento de la iglesia. Ella no llegó más tarde, cuando ya habían hecho cosas, ella estaba ahí desde el primer momento. Y es una constante en la historia de la iglesia. María ha estado presente en la evangelización de todos los pueblos, en los diversos continentes desde el inicio y más tarde en las misiones. Hay relatos de las evangelizaciones en África, en América, en el resto de Europa, en Norteamérica. Pero algunos pequeños ejemplos de cómo la evangelización para todos esos misioneros de los diferentes siglos de la historia de la iglesia se hacía fácil o de alguna manera más comprensible al presentar primero a María. Los misioneros portugueses, con la fe en Cristo, llevaron a los pueblos de África la devoción a la Virgen María y sembraron en las tierras evangelizadoras nombres de Santa María. San Francisco Javier, que se manejaba en barcos, decía, he constatado que en vano se predica el nombre de Jesús antes de haberles mostrado la imagen de su madre. Y el haberse hecho carne y el haber tenido una madre y un padre en la tierra fue un regalo de Dios al hombre para poderse acercar tanto que nos podamos identificar con él, porque también tenemos madre y también tenemos padre, y él lo tuvo también. Mucho más que el influjo de María en la evangelización consigo una imagen de María. Todos los soldados llevaban imágenes o estampas de María que habían regalado sus madres, hijas o esposas para que fueran salvaguardia de los múltiples peligros que les aguardaban. Un hecho comprobable en que en todas partes surgieron santuarios célebres de la Virgen María que pronto se convirtieron en lugares de peregrinación y centros de evangelización de piedad e identidad cristiana. Y en cada uno de estos centros de
peregrinación, la vida. Esa es la voluntad de Dios, es orar juntos por la salvación. En América, pues tenemos el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y hay crónicas que dicen, ¿verdad?, que las conversiones cuando habían sido las apariciones, tenían hasta 15,000 bautizos al día. Dice Fray Toribio de Benavente, narra en su crónica que a los misioneros se les caían los brazos de cansancio de tanto bautizar. La Virgen ha sido pieza clave en la evangelización del mundo. Los obispos reunidos en Puebla en 1979 reconocían que la devoción y el culto a María pertenecen a la identidad propia de estos pueblos, señalando además el influjo que María ha tenido en la evangelización. Y para nosotros María es la Madre. Ella cuida de que el Evangelio nos penetre, conforme nuestra vida diaria, produzca frutos de santidad. Ella tiene que ser cada vez más la pedagoga del Evangelio en América Latina. Palabras de los obispos de Pentecostés. Y voy a volver a tomar unas palabras de don Nicola. No me quiero alargar muchísimo, pero realmente les decía, esto es como es un tema inagotable. Don Nicola nos dice, María, Madre del Cenáculo, fue la primera en ser alcanzada e invadida totalmente por el Espíritu. Ella, que del Espíritu fue la auténtica novia, apoyada en María, el Espíritu extendió la fuerza sobre toda la humanidad. El Espíritu Santo fecunda con amor de gracia a todos los nuevos creyentes. Los dones de una madre siempre se extienden a todos los hijos. Ese día en el cenáculo, el derramamiento del Espíritu fue total e impetuoso. Todos los habitantes de Jerusalén se dieron cuenta de que había ocurrido un evento extraordinario. Quien se acerca a Dios entra siempre en una condición de vida extraordinaria, porque el Espíritu Santo hace a todos como nuevos brotes de la planta divina que nace en el huerto de los resucitados, vencedor de la muerte. Con el Espíritu Santo, nuestra tarea de evangelizadora no se limita al fruto que pueda tener una tarea humana, porque esta es una tarea divina, porque Dios va a ser, el Espíritu Santo es el que derrama la gracia en todos los corazones y el que mueve a los corazones. Y si no sabemos cómo hacerla y cómo empezar, acudamos a María. Y finalmente una pequeña reflexión de María en nuestro camino y en la evangelización del mundo de hoy. Tomando siempre otras palabras de don Nicola, cito: es muy hermoso imaginar a los apóstoles que encontraron en ella un motivo de consuelo, guía e iluminación, y escucharon, entendieron y aprendieron a amar. Para ser testigos de la resurrección hay que llevar siempre la ropa de la luminosidad, de la gracia, como María. Termina la cita. María Santísima acompaña siempre a la Iglesia, la acompaña desde sus inicios, cuando despuntaba en la aurora de su nacimiento, y lo hace hoy, y lo hará también en el futuro. De nosotros depende ser fieles a ese llamado, haciendo como Madre de Cristo y Madre nuestra, con su presencia y su oración. Ella actúa maternalmente también con nosotros aquí y ahora. Ella está totalmente llena del Espíritu Santo. La venida del Paráclito en toda su poderosa y decisiva acción sobre la primera comunidad y también sobre nosotros, en cierto modo, preparada por la oración y la anhelante espera de María, en unión íntima con los apóstoles de su Hijo y la comunidad de los fieles. La presencia y la perseverancia de María en la plegaria, que se traduce del texto bíblico que hemos citado, es una llamada a cada uno de nosotros para profundizar en una vida intensa de oración, a saber confiar en el Señor, a procurar cada día alabarle y agradecerle, a serle fieles en su gracia, a la alianza de amor que su Hijo ha establecido con nosotros. La esperanza cristiana nos indica también las características de cómo tiene que ser nuestra presencia en el mundo. El lenguaje tradicional sugiere dos términos inseparables y que nuestra espiritualidad lo son. Para el testigo de Dios, la contemplación y el compromiso. En nuestra vida estamos llamados como María a conservar más aún, a custodiar y a vivir la palabra de Dios y los gestos sacramentales de la fe, así como el compromiso constante de transformar el mundo actual como anticipación de la esperanza futura. Vivir ahí nos empuja a transformar el mundo actual desde donde estamos,
¿verdad? Con una fe muy grande en la acción del Espíritu Santo. Nuestra espiritualidad nos llama al compromiso individual y comunitario, a promover en nosotros y en los demás la configuración con Cristo. ¿Y quién conoce mejor a Cristo que su madre? Su traducción práctica es el espíritu de la caridad. Y el movimiento al que pertenecemos vive y actúa en la iglesia. Una iglesia que, como dijo el padre Luis, ¿verdad? Está una iglesia de salida, aunque parezca que parezca una iglesia encerrada. Con la iglesia y el servicio de la iglesia estamos nosotros. Por eso miramos a María, maestra de unión y de comunión. Ella nos precede en esa vida a la luz de la configuración del Hijo de Dios y a la voluntad del Padre. Voy a citar unas palabras del Papa Francisco. La Madre del Redentor nos precede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión. Con su ejemplo de humildad y disponibilidad a la voluntad de Dios, nos ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras. De este modo, nuestra misión será fecunda porque está modelada sobre la maternidad de María. A ella confiamos nuestro itinerario de fe, los deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades, las del mundo entero, especialmente el hambre y sed de justicia y de paz, y la invocamos todos juntos como Santa Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Una homilía del Papa Francisco de enero del 2014. María, y con ella, pues nosotros, ha sido capaz de acoger, de concebir, de generar y de donar al mundo al Hijo, a la sabiduría. Y Dios la eligió como madre de su Hijo e hizo un gran don a la humanidad, nos dio un regalo. Y María a la vez regaló la humanidad de su vida para ser. Nuestra vida, en nuestra espiritualidad reconocida como un don recibido del Señor, en la espera de un mañana mejor, aun cuando esté cayendo la tarde, y yo les diría que aun cuando haya mucha tempestad. El año pasado, a estas alturas, hablábamos del coraje de la esperanza, y sigue siendo actual. Esperar en momentos tan difíciles parece una ingenuidad, pero nosotros sabemos que no lo es, ¿verdad? Porque nuestra certeza es la promesa del Señor. Y para terminar, solo quiero hacer una oración con una oración de Don Nicola, ¿verdad? Que creo que es una fuente inagotable de cómo tratar a María y cómo buscar a la Madre. Dice: Madre del cenáculo, María, esposa del Espíritu Santo, obtén para nosotros la plena efusión del Espíritu, para que todos seamos testigos audifieles de Jesús en todo el mundo, donde cada uno de nosotros está llamado a estar presente como un apóstol de tu Hijo. Madre de todos los apóstoles, fortalece la fe de quienes deben dar testimonio del amor de Dios al mundo entero y anunciar que solo Jesús es la salvación del mundo. Madre de los apóstoles, infunde en nuestros corazones la ansiedad apostólica que debe consumir y animar nuestros propósitos. Amén. Y esas son las reflexiones que